fui durante el periodo crítico, sobre todo cuando el neoliberalismo en la Argentina comienza ya a hacerse sentir con toda su dureza, me tocó ser parte de un triste protagonismo en una ciudad como la nuestra, que lo sufrió como el que más. Yo, o sea, me parece que es importante aclarar algo, que cuando, o sea, y lo digo en esto en forma personal, cuando uno hace una declaración o cuando uno conversa, fundamentalmente la discusión está en el terreno de las ideas, pero estas ideas tienen consecuencias prácticas para los individuos, que es en todo caso el vecino, el hermano, el padre, la madre que nos rodea. Entonces, muchas veces se ha interpretado como el hecho de que uno no piense igual está en una confrontación. Cuando alguien trata de llegar por un camino lícito, pero muchas veces confrontativo, se supone de que está generando una grieta y que es intemperante y es de alguna manera imposible de dialogar con él. No, lo que ocurre que los intereses que muchas veces están en juego son lo suficientemente poderosos como que obligue a redoblar los esfuerzos, el trabajo y también despertar el nivel de conciencia en la gente. Entonces, frente a eso, incluso en estos días, tanto en radio como televisión, asistimos a muchas clases teóricas, si vos querés, sobre que vamos a devaluar, no vamos a devaluar, el dólar tiene que estar a tal precio, no tiene que estar a tal precio. Yo creo que esto agobia a la gente. La agobia porque muchas veces no tiene los conocimientos teóricos, y es natural que sea así. Es decir, no cada uno de nuestros de nuestros habitantes del país tiene la obligación de conocer muchas veces todos estos vericuetos que es la economía y la política de un país. Pero sí, ¿no es cierto?, es importante que quienes en alguna manera tuvimos alguna participación en hechos que fueron dolorosos para la Argentina, se los comentemos, se los refresquemos a quienes también participaron con nosotros de toda esta situación. Y sobre todo, aquellos más jóvenes, que naturalmente hoy tienen menos de 30 o 35 años, y que no naturalmente no lo vivieron con la intensidad que lo tuvimos que vivir nosotros, o en el caso de los jóvenes, de sus padres, ¿no? Entonces, dicho esto, sí estoy dispuesto a que, bueno, me preguntes y podamos charlar sobre este tema que a mí personalmente me parece muy importante, y además siento el enorme compromiso y obligación moral de comentarlo. Jorge, ¿y qué es lo que hay detrás de esta campaña? Lo que la gente no puede despejar con claridad es que muchas veces en una campaña política de esta naturaleza hay detrás. Entonces, nosotros es importante que primero digamos, por la experiencia personal que a nosotros nos tocó vivir, y muy particular en Carcarañá, ¿cuáles son esas diferencias? Yo quiero decir que por encima de todo la gente tiene que entender que acá hay dos posiciones bien claras, independientemente de las medidas puntuales que cada uno tome. Una, la de Scioli, con un Estado presente, un Estado que se sigue como lo ha sido hasta ahora, es decir, participando en la vida política y económica del país con fuerza y con el propósito de, naturalmente, acudir en auxilio de aquellos sectores que son los más desprotegidos. Esto es claro. Nosotros tenemos una sociedad que naturalmente tiene un sector que está muy desprotegido, o algunos mucho más desprotegidos todavía, a los que en la medida en que el Estado esté ausente,
esa grieta se va a seguir profundizando. Bueno, eso es peronismo, sí. Obviamente, eso es obviamente. Ese es el peronismo el que vino a remediar, ya en la década del 50, esta situación. Es decir, de un país que aparecía en el contexto mundial como muy rico, pero que albergaba muchísimos, pero muchísimos habitantes que eran muy pobres y cuyos derechos estaban conculcados. Por el otro lado, nosotros tenemos un modelo que, y vuelvo a repetir, independientemente de las medidas que se puedan analizar, no está presente. Es decir, aquel gobierno que dice el Estado en esto no se tiene que meter, en esto nos sometemos a la libertad de mercado, que el mercado decida, y acá tenemos que empezar a preguntar quién es el mercado, porque el Estado sabemos quién es. Pero ¿y el mercado quién es? ¿Quién es? ¿Qué son las fuerzas que se mueven detrás de todo eso? Y entonces allí empiezan a aparecer las diferencias, y allí se hace mucho más claro la situación, y allí nosotros podemos trabajar con mucho más propiedad. Porque, vuelvo a insistir, yo no sé si el dólar tiene que estar a 16, a 12, a 8 o a 4. Es una decisión muy técnica, y que quienes la tomen tendrán que explicarla y además asegurarle a la gente que no le va a generar un problema. Pero eso, vuelvo a insistir, de cualquier manera, el primer debate que debemos dar es dónde lo queremos poner al Estado. ¿Dónde? Ese Estado que en todo caso aparece para remediar situaciones difíciles. Bueno, o no, aquel que dice yo me lavo las manos, acá yo hago educación, salud y justicia, y los demás arréglense ustedes. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros lo padecimos acá, el derrumbe de la industria, porque generalmente para los carcarañenses digamos, la referencia de esos años es el frigorífico Carcarañá. Pero no fue el frigorífico Carcarañá, fue el frigorífico Carcarañá, fue el frigorífico Somaschini, fueron las fábricas de muebles, fue Sindor, fue en las metalúrgicas. Estas fueron las consecuencias de políticas, algunas aperturistas, que derribaron la industria nacional. ¿Cómo podemos imaginar un Carcarañá con un modelo o con otro modelo? Lo que se va a empezar a notar es una disminución importante en el tiempo del poder adquisitivo del salario, porque el salario va a estar regido por cuestiones que no son microeconómicas, no son de Carcarañá, son macro. Es decir, las paritarias, todo eso, si es que las paritarias continúan. Yo me agarro la cabeza cuando escucho a un economista de la oposición que dice que las paritarias son fascistas. Y que no debieran ocurrir. Yo, sinceramente, simplemente me refiero a esto, para que lo entendamos. En Carcarañá debe haber, no sé, más de 250 o 300 docentes, más, seguro. Si esos docentes de pronto quedaran librados a la decisión que tome el gobierno de aumentarle o no aumentarle. Cuando todos los años un gremio que es democrático, que discute en asamblea sus decisiones y demás, ha ido formando parte de las paritarias y va mejorando su salario a través de esa institución que es la paritaria. Entonces, yo creo que eso tenemos que darnos cuenta, así como también lo que son empleados públicos, pero también el empleado privado, que está regido por las paritarias. Pero además, la devaluación, indudablemente, que genera una situación crítica para todo el mundo, porque ¿a qué apunta la devaluación? Indudablemente a reducir costos. ¿Qué costos? Los costos laborales. Va a haber una caída de lo que es el consumo. Obviamente. Y esa caída del consumo genera desempleo. Porque si yo dejo de consumir algo y muchos hacen lo mismo, la fábrica que lo fabricaba va a tener que despedir gente. Porque naturalmente no va a poder tener gente ociosa por sus costos. Entonces, sí, Jorge, trasladamos eso también, bueno, decíamos la parte trabajadora, que depende de un salario, es decir, si no hay paritaria ya se complica un poco la jugada. Ahí también mencionaba la parte comercial, y yo quiero ir un poquito más allá, la parte institucional de Carcarañá, que siempre se caracterizó por tener un dinamismo muy importante. Claro. Es decir, esas cenas a beneficio, las rifas que se hacen, los bingos, la cantidad de deportistas que tienen los clubes, ¿cómo se va a ver? Pero naturalmente que a todo el mundo le llega una situación de esa naturaleza.
yo ¿no es cierto? No quiero meterme en la política de los clubes, pero naturalmente cualquier dirigente de los clubes de Carcarañá sabe perfectamente que en esa década del 90 se vieron en figurillas para poder mantener su institución y para poder crecer. ¿Pero por qué? Porque es decir, la gente empezó a dejar de pagar su cuota societaria, la gente dejó de aportar y colaborar. El comerciante que antes decía, bueno, llévate esto y me lo pagás otro día, porque eran los clubes, porque se sentía en todo caso identificado con los colores de esa institución, dejó de hacerlo porque ya no le alcanzaba, no le sobraba, no tenía las posibilidades. Es decir, todo eso se fue derrumbando. O sea, no hay una memoria que es necesaria mantenerla, que fue la del 2001. O sea, nadie sacó a la calle a la gente. La gente salió porque estaba desesperada. El 2001 la gente estaba desesperada y con razón, no tenía futuro. Y esto es lo que yo quería decir también, y voy a volver al tema que estamos hablando. Que cuando nosotros hablamos del desocupado y lo manejamos como estadística y decimos había tal porcentaje de desocupados, quizás no estamos diciendo lo que ocurría en realidad. Lo que ocurría en realidad era lo que le pasaba a cada uno de ellos en particular y en sus casas. Es decir, cuando nosotros, y esto sí puedo hablar con conocimiento de causa porque me tocó vivirlo, es decir, el primer impacto que significó la caída del frigorífico, naturalmente generó en la población una serie de necesidades que hasta ese momento estaban cubiertas por su salario, pero además se quebraron muchísimos sueños. Yo no me puedo olvidar de casos puntuales, pero que se repetían con alguna variedad en toda la familia. Cada familia, en su nivel, a sus posibilidades, había generado un futuro de vida. Es decir, yo me acuerdo de un matrimonio que tenía un solo hijo y él era empleado del frigorífico y habían hecho un enorme esfuerzo para que su hija estudiara y estaba estudiando una carrera universitaria y de pronto ese horizonte se le derrumbó y él no tuvo más trabajo. Pero eso no fue solamente eso, sino que hubo que caer en la indignidad muchas veces de tener que ir a recurrir a que le dieran algo a una persona que se lo había ganado toda la vida con su esfuerzo. Pero además, ese padre, la angustia que tenía, porque había cifrado muchas esperanzas en que su hija se pudiera recibir, para él era un enorme orgullo que apenas había llegado con esfuerzo a terminar el 6º grado, y de pronto eso se terminó. Digo, escuché el otro día al opositor candidato, o al candidato opositor, hablando de que para qué hacen tantas universidades. Yo realmente me espanta. ¿Qué es eso de andar inaugurando tantas universidades? Claro, me espanta. Primero, porque saquémosle cualquier tipo de connotación. El hecho de que se hagan universidades, vos estás apuntando, no ahora. Por eso la gente a lo mejor dice, y electoralmente no sé si sirve. No sé si sirve, es cierto. Porque eso son para el futuro, pero vos sabés que de esos lugares van a salir un montón de gente con preparaciones y con capacidades técnicas que no había. Cuando yo me fui de la municipalidad, 2003, el calendario de vacunas incluía 4 vacunas. Hoy incluye 19 vacunas. Y creo que es uno de los más completos del mundo. Del mundo, exacto. ¿Esto qué significa? Ese estado presente, ese reconocimiento de que a través de la salud pública debemos mejorarle la salud a todo el mundo, pero fundamentalmente a aquellos que están en un sector mucho más vulnerable. Cuando nosotros decimos de la asignación universal por hijos, que es muchas veces, me parece ofensivo para quienes lo reciben decir 2 cosas, que eso forma el clientelismo político, cuando en realidad no es así, porque justamente lo de universal hace que saque a cualquiera del medio, porque reunidas las condiciones automáticamente eso se otorga. No quiero olvidarme también de uno de los dirigentes de la oposición que dijo en su momento que se iba por la canaleta del juego y de la droga, o sea, más ofensivo. U otro que fue candidato acá en la provincia de Santa Fe que dijo que las chicas, ¿no es cierto?, se embarazaban muy tempranamente para poder cobrar ese subsidio. Realmente, o sea, es
ofensivo. ¿Por qué? Porque son humildes, porque son pobres, no tienen que tener dignidad. Yo creo que estas cuestiones nosotros debemos verlas. Y si decirlo significa de alguna manera ser ofensivo, yo creo que estamos equivocados. Lo que estamos diciendo es una realidad. Y mucha gente que tiene mi edad sabe perfectamente bien. Aquella argentina que era dueña de aerolíneas, que era dueña de teléfonos, que era dueña de la flota fluvial del Estado, de la ELMA, que eran las líneas marítimas del Estado, que tenía gas del Estado, ferrocarriles, YPF. Entonces, uno dice, bueno, de todo eso que se perdió definitivamente. Comenzó la pérdida ya en la década del 70 con la dictadura militar. O sea, no echemos toda la culpa a Menem, porque ya venía. Todo el neoliberalismo. Es decir, Cavallo no aparece en la escena política argentina con Menem. Reaparece con Menem, porque antes ya había tenido una participación en el Banco Central, cuando tuvieron aquella gloriosa acción de haber estatizado las deudas públicas, las deudas privadas, entre los cuales el candidato de la oposición tenían una abultada deuda y se la terminó quedando el Estado. Deuda a la que se hizo cargo el actual gobierno. Es decir, el próximo gobierno va a tomar un país enormemente desendeudado. Entonces, no es lo mismo todas estas situaciones. Tuviste un encuentro con Néstor Kirchner. Dentro de la campaña nos habíamos reunido un pequeño grupo, en ese momento era muy pequeño, de intendentes de la provincia de Santa Fe, y recuerdo la conversación en este tramo, cuando él dijo que para poder llegar a empezar a hablar de una cierta normalidad en el país, hacía falta 15 años. Estamos recién en 12. Y segundo, porque mirábamos por la ventana y había una concentración que lideraba la CCC, o sea, la Corriente Clasista y Combativa. Toda la Plaza de Mayo estaba íntegra, llena, y él dijo que esa salida a la calle iba a empezar a mejorar en calidad cuando, en vez de salir las organizaciones sociales como esa, empezaran a estar los gremios, porque eso significaba de que ya había trabajo y que se estaba discutiendo por el salario. El componente de masa, en su porcentaje más alto, son peronistas. Y yo creo que si son peronistas, que estoy seguro que lo son, es decir, no lo pongo en duda, no pueden dudar en el voto. Si no hay, por eso cuando a mí me dicen no, pero la elección está difícil, yo no discuto, no hay elección fácil, y menos en un balotaje donde se divide en dos, se polarizan las cosas, pero debo aceptar de que si lo razono, el voto mayoritario de Massa tiene que ir a Scioli, y que recuerden qué importante es el Estado presente. No aquel Estado, como me dijo una vez un habitante de Carcarañá que no estaba de acuerdo conmigo, que nosotros y la municipalidad no tenía ninguna obligación de reparar estas situaciones. Entonces, mientras discutíamos filosóficamente si era así o no, la gente se moría de hambre y se perdían los medicamentos. Entonces, yo creo que estas son las cuestiones que hoy me dan, por lo menos, el derecho de venir y expresar. Y me siento moralmente obligado a decirlo, porque mañana puede ocurrir que esto no sucediera como quiero o creo que va a suceder, y me voy a reprochar toda la vida de no habérselo dicho a la gente de Carcarañá.